Bien, la semana pasada, digamos, igual esta, porque acuérdense que estamos como corridos, ¿no? En la semana real, estuvimos analizando, bueno, el concepto de vida, el concepto de células, ¿sí? Habíamos estado mencionando que hay, eh, o sea, que todos estos seres vivos, toda esta vida, Temprano, se dijiste vos. definía particularmente por estar conformada. Temprano. A ver. Fíjate en la cosa. Justamente por células, ¿sí? Tenemos organismos vivos que tienen una célula únicamente y organismos vivos que tienen más de una célula, ¿sí? Bueno, las características propias de algunos tipos de seres vivos tienen que ver con su estructura celular, justamente, ¿sí? Vamos a tener que, por ejemplo, las células procariotas únicamente llegan al nivel unicelular, que es decir, que están limitados a una sola célula. En cambio, la célula eucariota puede tener una organización de una célula o más, ¿sí? Pero vamos a ver por qué y cómo es que existen estas diferencias, ¿sí? Una cuestión importante que quiero mencionar es que ninguna es menos evolucionada que la otra, ¿sí? Si bien algunas características fueron más antiguas, como las de la célula procariota, tienen genéticamente una evolución que las llevó al día de hoy, ¿sí? Están completamente adaptadas a nuestro ambiente. Eso quiere decir que justamente han evolucionado con el ambiente. Bien, entonces, seguramente ustedes han escuchado, o en el secundario, han escuchado sobre el término procariota y el término eucariota. ¿Qué se acuerdan sobre esto? ¿Alguien que se anime a hablar? En el caso de las procariotas, las algas, las bacterias, y en el caso de las eucariotas, las células animales y las vegetales. Bien. Sí, y los protozoos también. Los Y los protozoos. hongos también. Sí, eso lo vamos a ver igual. Pero, como ven, las bacterias, o sea, tienen una variedad increíble, al igual que las células eucariotas, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir en detalle, ¿qué significa esto, no? De procariota, eucariota, ¿no? Si nos referimos al nombre en sí mismo, procariota hace referencia antes del núcleo, y eucariota hace referencia a verdadero núcleo, ¿sí? Pero si nosotros nos pusiéramos a ver a simple vista esto, no nos daríamos cuenta tan simplemente, mira, esta tiene un núcleo, esta no lo tiene. Y bueno, vamos a ver qué implica que tenga un núcleo o no, si implica que haya información genética o no, si implica que haya un menor o mayor nivel de organización. Si es solamente ese lo que las diferencia, es simplemente esa característica la que los separa, ¿no? Y vamos a ver que en realidad son varias características que las separan, ¿sí? Bueno, esto es importante, ¿sí? Vamos a ver que hay características que son propias de la célula procariota y otras de la célula eucariota. Bien, acá tenemos una representación de lo que es una célula procariota y acá de una célula eucariota. ¿Qué ven a simple vista? ¿Qué les parece? ¿Cuál parece tener más nivel de compartimentalización interna? La eucariota tiene más, está mejor organizada. Sí. En la otra no se ve que tenga núcleos y unas cuantas organelas. Sí. O sea, tiene una serie de estructuras, pero vamos a ver que no le podemos llamar organelos, ¿sí? Pero bueno,
vamos a ver que justamente una de las diferencias esenciales que tiene la célula eucariota, aparte de tener un núcleo, es la compartimentalización de funciones, ¿sí? Vamos a ver que va a estar distribuido los procesos enzimáticos, los procesos de transformación metabólica en ciertos lugares, ¿sí? En cambio, en las células procariotas eso va a estar más distribuido por todo el citoplasma. Bien, entonces, no solamente es que si tengo o no tengo núcleo, sino que tiene que ver con todas estas estructuras, la diferenciación en sí. Bien, ¿qué me dicen acá? ¿Qué les parece? ¿Cuál será una célula eucariota? ¿Y cuál va a ser procariota? ¿Qué les parece? Por ejemplo, esta, ¿qué les parece? La que tengo acá, esta. Parecería una procariota. ¿Por qué? Yo no llego a distinguirla bien, pero no se ve, no veo un núcleo, ni organelas, no se ve aparato de Golgi, Bien, ribosomas. Bueno, puede ser que haya, pero no llego a verla bien. No parece tan compleja, ¿no? Como por ejemplo bien, la que está inmediatamente a la izquierda. claro. Bien, muy bien. Bueno, seguramente en algún parcial o algo así, justamente les van a pedir que distingan en una imagen, ¿no? Si estamos hablando de una bacteria, si estamos hablando de una célula eucariota, ¿sí? Estas son cuestiones importantes a después revisar, ¿sí? A entender en claro las imágenes. Pero bueno, recién estamos empezando, no lo tienen por qué tener claro de entrada, ¿sí? Como dijo Gustavo, ¿no? Sí, profe. Ahí está. Vamos a tener que esta célula procariota va a tener distribuido en el citoplasma el ADN, ¿sí? Y además vamos a tener que hay como unas estructuras muy chiquititas que parecen como puntos, ¿sí? Y después parece como tener varias capas que recubren a estas células, ¿sí? Que las vamos a ver más adelante. Y después vamos a ver que acá a la izquierda tenemos la célula eucariota, ¿sí? Vamos a tener que esta compartimentalización que estábamos hablando, ¿sí? Tenemos, bueno, acá que, por ejemplo, tenemos una célula también eucariota, pero que tiene una distribución de una forma diferente, ¿sí? Vamos a ver que las células eucariotas hay de todas formas, no solamente esta redondita que es el prototipo de célula, que incluso parece algo súper abstracto, ¿no? Porque, bueno, parece esto redondito así de la nada, que no se junta con nada. En realidad las células eucariotas tienden a estar unidas en algún tejido, como esta, parece como algo de un tejido conjuntivo, ¿sí? Una célula del tejido conjuntivo parece ser, ¿sí? Esta. Pero vamos a ver que comparten algunas cosas, como por ejemplo la membrana plasmática, ¿sí? ¿Qué es esto? Lo que aísla el medio interno del medio externo, ¿sí? Si nosotros tomáramos el límite de este sistema, tendríamos que el sistema célula tendría como límite, se me fue un poquito, el espacio interno a la membrana plasmática, ¿sí? Entonces esto es común a todas las células. Sí o sí tenemos que aislar este sistema biológico del resto. No importa que sea internamente en otro ser vivo, ¿sí? Después tenemos el citoplasma, que es el líquido en donde suceden la mayoría o una gran parte de reacciones químicas, ¿sí? Que, por ejemplo, va a ser el primer lugar donde se va a dar la glucólisis, que eso lo vamos a ver más adelante. El primer lugar donde se rompen ciertos compuestos químicos para liberar energía. Y eso ocurre tanto en células procariotas como eucariotas. Además, el citoplasma es ese líquido en donde están suspendidos todas
todos los organelos en las células eucariotas, ¿sí? Y aquellas estructuras que funcionan para la producción de proteínas y otras cuestiones en lo que son las bacterias. Y vamos a tener que las células procariotas, a pesar de no tener un núcleo, cuentan con material genético, ¿sí? No va a ser de la misma forma que el material genético en eucariotas, pero sigue teniendo material genético. ¿Por qué? ¿Podría existir una célula sin material genético? ¿Qué piensan? No, porque no podría reproducirse Sí, y el material genético contiene la información. claro, exactamente. Entonces, ese material genético me va a regular además los procesos metabólicos internos de las células, ¿sí? Entonces, esos procesos metabólicos requieren de enzimas, y justamente esas enzimas son proteínas, ¿no? Entonces vamos a necesitar sí o sí en ambas células ribosomas. ¿Qué función tendrían? Bueno, sería la de producir proteínas, ¿sí? Sin proteínas o sin la producción de proteínas nosotros no tenemos metabolismo, ¿sí? Así que ambas células van a tener estas estructuras. Bien. Otra cuestión importante también es, bueno, que acá tenemos una gran variedad también de tipos de bacterias, como por ejemplo los cocos, los bacilos, los esperilos, la espiroqueta, y acá tenemos este tipo de bacterias con yemas y apéndices, ¿sí? Estos son, muchos de estos, seguramente los han conocido, algún tipo de representantes, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien. Bien, entonces acá se puede distinguir mejor, ¿no? Estos elementos comunes. La membrana plasmática, que va a ser la que me va a separar esta estructura del exterior. Acá, sí, nosotros, nos podríamos, si nos pondríamos a verlo externamente, ¿no? Qué difícil que es manejar esto, chicos. Diríamos, bueno, que esta membrana plasmática va a separar justamente el medio interno del externo. Re difícil. Bien. Bien. Tenemos el citoplasma y tenemos el material genético, que en la célula eucariota va a estar ocupando esta zona, ¿sí? O sea, la zona del núcleo, que acá está cortado, ¿sí? Este núcleo va a regular el pasaje de ciertas sustancias del interior al exterior del núcleo, ¿no? Van a pasar algunos tipos de ARN, ARN, y el ADN no puede salir de ahí, ¿sí? No. Además vamos a ver más, vamos a ver que hay algunas modificaciones incluso del ARN que sale de ese núcleo. Pero bueno, lo veremos más adelante. Entonces lo que tienen que tener en claro es que comparten estas 4 cosas en común: membrana plasmática, citoplasma, material genético y ribosomas. Entonces, ¿qué elementos son propios de la célula eucariota y propios de la célula procariota, ¿no? Acá tenemos que la célula procariota no tiene núcleo, no tiene organelas ni membranas internas, no tiene citoesqueleto, que ese citoesqueleto va a ser esta estructura que va a mantener, es como si fuera un esqueleto de proteínas, ¿sí? Que van a mantener a los organelos en las células eucariotas en su lugar, ¿sí? No es que es una bolsa gigante con líquido en su interior que todo va para cualquier lado, sino que esto está anclado desde la membrana
para que conserve la forma y la organización, ¿sí? Incluso esto puede ser modificado para el desplazamiento. Entonces tenemos que no tiene esa estructura, no tiene el citoesqueleto, tiene material genético organizado en un cromosoma circular único, ¿sí? Que parece como enrollado ahí, ¿sí? Pero es un mismo ADN circular. Entonces, la célula eucariota tiene núcleo, tienen organelas, mitocondrias, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, lisosomas, ¿sí? Tienen el citoesqueleto y tienen material genético organizado en varios cromosomas lineales, que seguramente han conocido como los cromosomas típicos, habrán visto alguna serie o algún estudio genético en donde, bueno, se pueden distinguir o ver los cromosomas de los humanos, ¿no? Es lo más fácil de ver. Pero bueno, las células eucariotas lo tienen distribuido de esa manera, de manera lineal. En cambio, la célula procariota es un gran ciclo o un gran círculo, ¿sí? De ADN. Bien, ¿cuáles son las características, no? Bueno, repetimos de nuevo. No tiene núcleo, tiene un citoplasma simple y homogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las sustancias y estructuras pueden estar en cualquier parte del citoplasma, sin organelos. Una de las cuestiones importantes es la pared bacteriana, ¿sí? Que es una estructura que mantiene la forma de la pared, justamente la bacteria, y que tiene determinadas proteínas e hidratos de carbono, ¿sí? Que justamente le dan esa configuración e incluso es donde atacan después los antibióticos. Algunos tipos de antibióticos, otros atacan los ribosomas, otros, bueno, diferentes estructuras. Bien. El material genético es una molécula circular con una región conocida como nucleoide, ¿sí? Eso que vimos más oscurito, más adelante acá, esto es el nucleoide, que no está rodeado por membrana. Parece en la imagen tener una membrana, pero en realidad no, ¿sí? Por ejemplo, acá también pareciera tener una membrana, pero en realidad no la tiene. Bueno, presenta ribosomas porque es necesario la presencia de ribosomas justamente para la producción de proteínas y la regulación de los procesos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del ADN? Llevar la información, ¿no? Pero el gran traductor de esas acciones van a ser el ARN y las proteínas, ¿sí? Esas enzimas que van a justamente regular los procesos internos de la célula. Entonces, es importante que tengan en cuenta que existen los ribosomas en ambas células. Sin ribosomas no existe la vida, ¿sí? E incluso hay antibióticos que atacan los ribosomas en las bacterias, que son diferentes a los de las células eucariotas, pero justamente son muy importantes para la vida. Bien. Tienen esta pared celular que está hacia afuera de la membrana celular, le da forma y protección, ¿sí? ¿Por qué está afuera? Porque justamente se va depositando a través de la membrana plasmática, ¿sí? Hacia el exterior, la construcción de la pared celular. Entonces siempre es membrana y pared celular. ¿Por qué? Porque es una liberación que hace la membrana hacia el exterior, que va a constituir la pared celular. Y en algunos casos, o bajo algunas condiciones, vamos a tener lo que se llama una capa gelatinosa, que es la cápsula, ¿sí? Que esto es lo que se forma cuando la bacteria es sometida a grandes temperaturas, o a bajas temperaturas, o a procesos de deshidratación, ¿sí? Por eso pueden resistir tanto en ambientes extremos, o incluso a la acidez del estómago. Bien. Otra cuestión importante es que estos, para desplazarse, pueden tener o no lo que son cilios o pili, ¿sí? Que son estas estructuras pequeñas que justamente producen como un movimiento de barrido, ¿sí? Que van a dar lugar a el movimiento de las bacterias. Es muy rápido, si se lo ponen a mirar, realmente es muy rápido. Y después tenemos un flagelo procariota, ¿sí? Que puede ser que lo tengan los dos o no, ¿sí? Puede ser que tengan cilios o que puedan tener flagelos, ¿sí? O nada. Entonces vamos a tener que también existe para el movimiento, ¿sí? El flagelo. Después vamos a tener plásmidos. ¿Qué son estos? Son estructuras normalmente de intercambio que tienen las bacterias, ¿sí? Que es un ADN extracromosomal, o sea que está por fuera
ese ADN circular que está acá, ¿sí? En la región del nucleoide, que justamente es el que intercambia con otras bacterias y después es lo que puede generar resistencia a antibióticos o alguna de esas cuestiones. Bien. Bien, compartimentalización de las funciones celulares divididas por membranas. Podría decir cuáles son en un compartimento u organelo distinto, ¿sí? Bueno, acá hay dice, si las organelas hablaran, ¿no? Dice, bueno, el aparato de Golgi va a participar en ciertas cuestiones. Todos van a estar regulados por el núcleo, ¿sí? Por eso dice, todos hacen lo que yo digo, porque justamente va a ser el que va a regular estos procesos, ¿sí? Bueno, dice la mitocondria que no, porque aparte tiene un ADN propio, ¿sí? Pero igual su división va a estar regulada por el núcleo. Bien, vamos a ver cada uno de estos organelos, ¿sí? Bueno, en la célula vamos a tener diferentes funciones, ¿sí? Vamos a tener la membrana celular que va a participar en el aislamiento del sistema, ¿sí? Y en el reconocimiento de partículas, va a participar en la regulación del ingreso, de lo que entra y lo que sale de la célula, ¿sí? Después vamos a tener la mitocondria, ¿sí? Que tiene la función de la producción de la energía a partir de diferentes fuentes energéticas, ya sean hidratos de carbono, proteínas o ácidos grasos. Después vamos a tener el aparato de Golgi, que justamente participa en la concentración y o procesamiento de proteínas. Además producen los lisosomas que participan en la digestión celular. Después tenemos el retículo endoplasmático liso, que participa en la síntesis de lípidos, y el retículo endoplasmático rugoso, que participa en la síntesis de proteínas. Que vamos a tener que el retículo endoplasmático rugoso justamente va a estar asociado a ribosomas, ¿sí? Por eso tiene la capacidad de producir proteínas. Bueno, acá tenemos el núcleo, ¿sí? En donde está contenido el ADN, y es el que va a regular lo que sucede, estos procesos metabólicos que están en el interior de la célula. Y después, bueno, acá tenemos una representación de lo que es el citoesqueleto, que es esta red de microtúbulos que justamente anclan todos los organelos a la membrana plasmática y los mantienen en el lugar. Además, este citoesqueleto puede tener diferentes funciones. Puede ser la formación de centriolos, ¿sí? Para la reproducción celular. Van a ser los que van a repartir cada uno de los organelos a donde corresponde, en la mitosis y en la meiosis. Y después tenemos los microtúbulos y los filamentos, que van a dar soporte y movilización celular, y van a mantener la forma de la célula y el transporte intracelular. Todo lo que se mueve dentro de la célula va a estar regulado por el citoesqueleto y por el aparato de Golgi. Bien. El núcleo es el centro de mando de la célula eucariota. Vamos a tener va a tener una doble membrana, ¿sí? Nuclear, y va a estar conteniendo lo que es el ADN, ¿sí? Que es el material genético. Después tenemos la mitocondria, que lo que nos da son diferentes diferentes fuentes de energía, ¿sí? A partir de diferentes fuentes de energía, justamente va a producir una sustancia que es importante, que es el ATP, ¿sí? Y va a ser el que justamente participa en la respiración celular. Va a ser el que toma el oxígeno que está en la sangre y lo va a transformar en otra sustancia, ¿sí? Y va a producir la liberación de dióxido de carbono. Eso cuando veamos metabolismo lo vamos a ver un poquito más en detalle, ¿sí? Bien. Justamente esta energía química que ingresa a este sistema va a ser transformado en energía también química, pero más accesible al resto de los organelos, ¿sí? Va a ser este ATP la moneda de energía de la célula. Bien, después tenemos el retículo endoplasmático, bueno, el retículo endoplasmático, ¿sí? Y vamos a tener el retículo endoplasmático rugoso y el liso, ¿sí? Está todo pegado a lo que es el núcleo esto. Cuando lo ves en el microscopio vamos a ver que está todo circundando al núcleo.
tiene un nivel de compartimentalización muy alto, ¿sí? Y va a ser justamente donde van a estar en el retículo endoplasmático rugoso pegados los ribosomas y va a ser donde se va a dar la producción, ¿sí? Bien. En este retículo endoplasmático rugoso se producen componentes de las membranas, proteínas y lípidos. En el retículo endoplasmático liso se producen componentes de la membrana, ¿sí? Esto es importante porque justamente la membrana plasmática va a estar formada por fosfolípidos, que justamente tiene esa característica que nos va a permitir tener una barrera entre el sistema en el lado interno y en el lado externo. Bien. Bueno, el aparato de Golgi, que aparenta ser como una pila de bolsas, va a ser el que va a tomar lo que es producido por el retículo endoplasmático y lo va a transformar, ¿sí? Va a hacer una modificación de las proteínas y lípidos para, por ejemplo, convertirlos en glicoproteínas o en glicolípidos que justamente van a participar en la formación de la membrana plasmática o alguna sustancia como por ejemplo anticuerpos. Bueno, eso cuando veamos un poco de la formación de estructuras de defensa, lo vamos a ver. Bien. Y va a ser el centro de distribución de todas las moléculas, ¿sí? Va a ser el que justamente va a encapsular y trasladar, va a ser el traslado de todas las sustancias, conjunto al citoesqueleto, ¿sí? Bien, después tenemos estos organelos que son los lisosomas, que son vesículas o vacuolas que tienen sustancias que degradan los organelos celulares o alguna sustancia nociva para la célula o, por ejemplo, incluso una bacteria, ¿sí? Va a tener una alta concentración de ácidos en su interior. Bien, dice, las partículas alimenticias quedan englobadas en una vesícula dentro de la célula. Los lisosomas vierten enzimas hidrolíticas al interior, que son estos ácidos, de la vesícula, ¿no? En la vacuola digestiva se realiza una digestión química, los nutrientes atraviesan la membrana hacia el hialoplasma. Los productos desechos son expulsados por medio de una vacuola fecal, ¿sí? Bueno, esto es lo que ocurre a grandes rasgos con los lisosomas, que van a ser como los digestores, como si fuera como los que hacen el reciclado celular, ¿sí? Descomponen organelos que están en el citoplasma en forma de que ya no sirven más para convertirlos en unidades mínimas de biomoléculas. Y después tenemos el citoesqueleto, que acá podemos ver cómo es que van a estar sosteniendo cada uno de los organelos a la membrana plasmática, ¿sí? Es una red de filamentos y proteínas presentes en el citoplasma, da forma, soporte y permite el movimiento interno, ¿sí? O sea, las vesículas van a estar unidas a los miofilamentos y justamente van a hacer ese recorrido de transporte, ¿sí? Bien. Bien, acá tenemos todo el procesamiento que se hace en el interior de la célula, ¿sí? Esto es lo que se llama transporte vesicular, ¿sí? Y vamos a tener que se sintetizan enzimas en el interior del retículo endoplasmático rugoso o liso, ¿sí? Bueno, principalmente en este lado que vamos a tener enzimas, van a ser del retículo endoplasmático rugoso. Van a viajar por este retículo y las enzimas se van a empacar en vesículas que viajan hacia el aparato de Golgi. Acá es donde se produce la transformación de esas enzimas. Justamente una de las funciones, aparte de la de
de englobar las sustancias para llevarlas al exterior es la de transformar el producto que hace el retículo endoplasmático rugoso y liso, ¿sí? En este caso estamos hablando de enzimas. Entonces, el aparato de Golgi modifica las enzimas conforme pasan por los compartimentos, y las enzimas se empacan en lisosomas que brotan del aparato de Golgi, ¿sí? Por ejemplo, acá nos está mostrando cómo funciona la producción de un lisosoma, que justamente se forma a partir del aparato de Golgi. Bien, acá, bueno, se produce toda la función del lisosoma. Bueno, acá yo les hice esto para que puedan hacer un intento de resumen, ¿sí?, del material de lectura. Y además, lo que quería mostrarles es que también les voy a dejar con un poquito más de detalle, ¿sí?, el video que hice para el cuatrimestre pasado, ¿sí?, en donde hago un análisis más exhaustivo de cada una de las funciones celulares, ¿sí? Pero quería primero ir un poco más de a poco, porque en un principio fue como, sentí que para los alumnos fue como, uy, ¿de qué me está hablando? Entonces, bueno, prefiero que darles una idea más general ahora con estos, y que después vean el otro video, ¿sí?, que es cortito, tiene 1 hora y pico, pero en donde puedan ir después de haber visto esto en un primer momento, ¿sí? Así que bueno, por acá terminaríamos acá, ¿sí? Y el lunes que viene vemos la actividad obligatoria y el material de lectura, ¿sí? ¿Cómo están? ¿Tienen alguna pregunta? Profesora, le quiero hacer una pregunta. Sí, decime. La membrana que tiene el núcleo, las células Sí. eucariotas, Sí, ¿también es una membrana lipídica? sí, ¿Está formada como una bicapa lipídica, como la membrana plasmática de sí, todas las células? sí, tiene fosfolípidos, ¿sí? Lo que va a tener de novedoso, bueno, que en el otro video lo explico más en detalle, es que es doble, doble, doble. ¿Por qué? Porque tiene la doble capa de fosfolípidos y además tiene una doble membrana, ¿sí? Y además no es como la membrana plasmática que recubre por fuera, sino que además tiene poros nucleares que van a regular el pasaje específico de sustancias. Ahí es donde se ve, por ejemplo, la bomba de sodio-potasio, o es en la No, membrana eso es a la membrana plasmática. Y en cierto tipo de